Bueno, en lo natural, solo el padre puede impartir la identidad de los hijos, ¿no? Y eso ya lo vimos también. Y por eso es importante la relación con el padre. Ahora, lamentablemente que muchos no tienen esa relación con el padre, o está separado, o no lo conocieron, o fue un mal padre. Pero Dios es el Padre eterno. Entonces todo tiene que ver con su paternidad, con el deseo de Dios de tener hijos, con el deseo de a través de los hijos establecer su reino. Entonces, entre más conocemos a Dios, más vamos abrazando esa paternidad. Pero no nada más un Dios lejano, ¿sí? El Abba Padre, el Espíritu Santo es el que va dando testimonio en nuestro espíritu de quién es el Padre Celestial. Entonces, así como el Padre, ¿sí? Él es un Padre amoroso, Dios, que se preocupa, ¿sí? Pero también pues, nos corrige, nos afirma, nos guía, nos enseña, ¿sí? Para crear en cada uno de los hijos una personalidad estable, que tengamos dirección, que tengamos seguridad, ¿sí? De saber quién es nuestro Padre. Entonces, vamos a ver esta parte. Él es el que nos revela quiénes somos, qué tenemos, qué podemos hacer y nos afirma en identidad. ¿Okay? Hay una escritura que en Lucas 11:13 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es así como dio a su Hijo, también dio su Espíritu. Y dice, ¿cuánto más dará a su Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces estamos en un tiempo desde la semana pasada, viendo lo que era el Pentecostés, lo que significa, ¿verdad? Y parte del don, el regalo que Jesús les dijo: voy a pedir al Padre que les dé otro consolador, es el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, Él es la fuente de la paternidad eterna, porque de Él venimos. Por eso cuando uno tiene un encuentro muy personal con el Señor, o tienes un momento donde te conectas con Él, dices: llegué a casa. Hay un sentir como que llegué a donde pertenecemos al Padre Celestial. Entonces, su paternidad, como vemos, nos otorga identidad, instrucción, formación, nos da provisión, protección, seguridad y fortaleza. Imagínate una persona que no tiene esa relación, está batallando en inseguridad, está batallando muchas veces, ¿verdad? En esa falta de identidad. Pero de Él la tomamos, y Él es su paternidad, es lo que nos da esa seguridad, es lo que nos da esa fortaleza, es la que nos da la provisión. La paternidad de Dios es la columna vertebral que nos da orden, que trae orden a nuestra vida, trae estabilidad, trae sustento, trae equilibrio, firmeza y movilidad. El hombre anda con espíritu de orfandad. Por eso hay inseguridad, rechazo, ¿sí? Falta de visión, inseguridades, se trabaja en complejos, en temor. Y hombres rechazados y mujeres rechazadas, y luego se sigue la cadenita de rechazo, ¿verdad? O es el amor humano tratando de ayudar, de sacar adelante, pero necesitamos ese amor paternal, el amor de Dios, ¿sí? Fíjense, si el amor de Dios, si la paternidad de Dios es la columna vertebral, ¿sí? Imagínate cuando hay un espíritu de orfandad, ¿cómo está la persona? Toda desguanzada, no tiene firmeza, ¿sí?
no tiene orden en su vida. Anda como la nube, ahorita quiere esto y luego quiere el otro. Hay muchísima inseguridad. Sin la paternidad no hay estabilidad emocional. Pero cuando un hijo tiene esa seguridad de que el padre está ahí, que el padre apoya, crea una seguridad, aunque haya problemas, sabe que el padre está ahí protegiendo, guardando, proveyendo. Donde falta eso, ¿verdad? Es como si no hubiera columna vertebral, no hay un sostén firme. Entonces falta el sustento. La paternidad nos da equilibrio, ¿sí? Da firmeza, movilidad. Imagínate una sociedad ahorita con esa falta de paternidad. Hay mucha gente de un lado para otro, no encuentra su lugar, ni en un trabajo no encuentra su lugar, en una ciudad no encuentra su lugar. Las chicas se casan buscando al padre que no tuvieron y se casan con uno y que salió peor. Entonces, muchas veces es esa falta de paternidad lo que a la gente le lleva a buscar lo que está en el vacío de su corazón y crea esa inestabilidad. Entonces, antes de iniciar su ministerio, Jesús fue afirmado en su identidad de hijo. El mismo Padre, ¿sí? Cuando se bautizó, ¿sí? Se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a afirmar también. Vino a sellarlo, vino sobre de él, no solamente para el ministerio, pero el Espíritu del Padre. Ahora volvían a conectarse los tres nuevamente, ¿sí? Y entonces el Padre lo afirma en su identidad, dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y eso fue la columna vertebral que le permitió moverse, ¿sí? Y sostenerse, aún en contra de la corriente, en contra del espíritu religioso, del rechazo. Él se pudo mover haciendo las obras del Padre. Dice: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces la paternidad, ¿sí? Nos da movilidad, nos da seguridad, ¿sí? Entonces el Padre viene, ¿verdad? Y nos da instrucción, nos da formación, nos da identidad, provisión y protección. Esos son los beneficios y nosotros los necesitamos. La relación con Dios tiene que ser con la de un hijo con un padre. Esa seguridad que va a afirmar, ¿sí? Va a sustentar nuestras vidas, nos sustenta, nos equilibra. Hay muchas veces el rechazo o situaciones que se viven, pero cuando tú estás seguro de quién eres, lo demás no es lo que te está afectando. ¿Por qué? Porque, mira, Jesús fue menospreciado, desechado, dice la palabra, experimentado en quebranto. ¿Qué lo sostuvo? Él sabía que había venido, ¿sí? Y él se mantuvo firme y se pudo mover. ¿Por qué? Porque el Padre lo afirmó, porque el Espíritu vino sobre él, lo guió, le enseñó. Dice que por lo cuanto padeció, aprendió la obediencia. Juan 5:10 dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Jesús vino a enseñarnos esa relación, ¿sí? La relación más importante que podemos tener, la posición más importante que podemos tener con Dios es la de hijos. Es la de hijos. Esa comunión, esa confianza, podemos ya entrar confiadamente al trono de su gracia. No somos extranjeros, no somos hijos del vecino, somos hijos de Dios. Y por eso tenemos acceso directamente al trono de gracia. Y Jesús vino a mostrarnos cuál es la relación, cómo el Padre siempre ha deseado relacionarse con los hijos, con su pueblo, con su nación. Y decía: yo no puedo hacer nada. O sea, siempre estaba en acuerdo con el Padre. El Padre lo dirigía a través de su Espíritu y estaban en comunión. Por eso Jesús, después de un largo día de estar ministrando o enseñando, se apartaba para estar con su Padre. Esos eran los momentos de deleite, de llenarse, de afirmarse, porque no es fácil. Humanamente se cansas, humanamente
pudiera haberse decepcionado, pero él estaba obedeciendo al Padre. Entonces ya no dependía de las reacciones de la gente, sino de yo quiero hacer la voluntad de mi Padre y lo que lo voy a hacer. Y no importa si me hacen buenas caras o malas caras, yo voy a seguir adelante, ¿sí? Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, igual lo mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? El Padre. Nacemos del Espíritu, del agua del Espíritu por voluntad del Padre. Recibimos en el momento que el nuevo nacimiento, recibimos la simiente del Padre. La simiente es la semilla del Padre. Dios no peca, ¿sí? Dios, es cosas que Dios no puede hacer, es que Él no va a pecar, no puede pecar, no miente. Entonces tenemos ese ADN espiritual del Padre. Si trabajamos, entre más trabajemos en conocer al Padre, en conocer a Cristo, más vamos a ir siendo transformados, vamos a ir de gloria en gloria, vamos a tener mayor fortaleza, mayor entendimiento, mayor revelación. Pero es la disposición de cada corazón, de cuánto voy en pos del Padre. Mira, cuando Pablo, ¿sí?, se encuentra con Jesús, su actitud era muy diferente. Era un Saulo, perseguidor, creía conocer a Dios, creía estar haciendo la voluntad de Dios y empezó a perseguir. Tenía un celo religioso tremendo, pero Dios lo estaba, él sabía quién era y Dios estaba preparando para ese encuentro con su hijo. Dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Jesús vino a revelarnos el Padre, a darnos a conocer al Padre. Entonces Pablo se propuso conocer a Cristo, se propuso conocer a Dios de una manera diferente, de una manera donde la gracia, ¿sí?, donde su favor estaba con él, a pesar de que fue un perseguidor, a pesar que era un hombre, ¿verdad?, blasfemo, pero pudo conocer por primera vez la gracia. Él estaba basado en la ley, la ley, la ley, la ley. Entonces su vida cambió, pero hubo muchas personas que aún vieron a Jesús, o personas que oyeron de Jesús. Aquellos que oyeron y se despertó su espíritu, continuaron y aprendieron y fueron con los apóstoles y fueron enseñados, fueron guiados. Pablo también él aprendió, y mira todas las cartas que escribe, toda la revelación que vino a través del Espíritu, y él es el que habla de la paternidad de Dios. Él no tenía esa paternidad con Dios. Era un Dios lejano, era un Dios muy recto, muy justo, muy legalista en su percepción. Pero cuando se propuso conocer a Cristo, yo creo que Jesús le empezó a revelar, mi Padre y yo somos uno. Empezó a hablarle de otra manera. Estaba escuchando una persona de X denominación, dice, es que toda mi vida por 30 años trabajé en la iglesia y ayunaba todos los días y luego iba a los servicios y todo lo hacía para Dios y me esforzaba, pero lo hacía como sierva, no como hija. Dice, pero ¿por qué, a pesar de estar en la iglesia y estar haciendo tantas cosas que son buenas, y diezmaba y ayunaba, por qué me sentía tan vacía? ¿Por qué me sentía tan insegura? Porque ella estaba actuando no desde la gracia, no desde la revelación de hija. Estaba actuando en la revelación de una religión, del tengo que hacer, el que hago, queriéndose ganar el favor de Dios por sus esfuerzos. Dije, wow, ¿cuánta gente no estará así? ¿Cuánta gente no estará así dentro de las iglesias, verdad? Y sienten que para que Dios se agrade, tienen que estar haciendo y deshaciendo un chorro de cosas. No han aprendido a moverse en la gracia, en el tiempo de Dios, en la dirección de su espíritu. Él es el que te da reposo de esos afanes. Pero cuando te es revelado, dices, wow, qué tremendo es
cambia tu adoración, cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora le conoces, no de oídas, sino que el Padre se está revelando. Tu espíritu está conectándose cada vez más con Él. Y nos damos cuenta, no podemos hacer nada. Y según oigo, así juzgo, ¿sí? Y mi juicio es justo. Él escuchaba al Padre, tenía un oído atento al Padre, a que el Padre le mostrara. Y sabía en qué lugar le fue necesario ir a Samaria, por ejemplo. Los judíos no trataban, le daban vuelta a Samaria. Es como irte al centro de California, pero tú no puedes pasar por Caléxico y le buscas por otro lado. Ellos así eran, pero le fue necesario. ¿Por qué? Porque conoce al Padre. Había una mujer que tenía esa necesidad. Era una mujer que con muchos vacíos. Y Jesús fue a restaurar a esa mujer, pero restaurar también un suceso que muchos años pasó. Una mujer fue violada en esa zona y ahora Jesús vino a darle gracia a una mujer, conociendo el corazón del Padre. Como yo veo y juzgo, porque mi juicio, ¿sí? No es, yo no la voy a juzgar. Jesús no la juzgó mira que le habló todo su pasado, pero en él no había un espíritu de juicio ni legalista. Y esta mujer cambió. ¿Por qué? Porque su juicio fue verdadero, porque no buscaba su voluntad, buscaba restaurar. El principal llamado que tenemos es a la reconciliación, a la restauración. Y ese es el corazón del Padre. Por eso de tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, para restaurarnos con Él. Y esa es la motivación más fuerte, ¿no?, que debemos de tener. Juan 14, 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No te das cuenta por qué no dice yo en Jehová, en Adonai? ¿Cómo dice Padre, Padre, Padre? Juan, si quieres conocer más del Padre, vete al Evangelio de Juan. Si quieres conocer a Jesús como Rey, vete al Evangelio de Mateo. Como hombre, vete a Lucas, ¿sí? Pero es muy interesante que cada evangelio tiene una perspectiva de la obra de Cristo diferente, lo presenta de manera diferente. Y aquí está presentándose como el Hijo amado, ¿sí? Y vemos a Jesús, sus propias palabras, Él mismo dando testimonio, así como el Padre dio testimonio de Él dando testimonio de la relación que tiene con el Padre. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Dónde está el Padre? Mediten esto y acostumbrémonos a darnos cuenta de la realidad espiritual, ¿sí? El Padre mora en nosotros, somos uno. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Estamos en un nuevo pacto. Si nuestra mente no se va renovando con la verdad y nos estamos enfocados en un Antiguo Testamento donde Dios está lejano, donde Dios es Jehová y la torre fuerte y mi escudo, pero vemos Jesús rompiendo totalmente un paradigma, rompiendo una estructura religiosa, y nos está hablando de un Dios cercano, cuyo nombre es Padre eterno. Entonces no son nada más palabras, es importante el lenguaje. Jesús hablaba un lenguaje de reino, y él se movía en el reino. El reino de Dios vino a traer el reino. En el reino Él es el Hijo amado. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo crucificaron a Jesús? ¿Por qué? No, porque era el Hijo, por ser hijo. Satanás odia a los hijos. No puede enfrentarse a Dios, pero va a tratar de desvirtuar, de dañar a los hijos. La posición más grande, más segura, es la de hijos. Entonces cada uno necesitamos ahondar en eso y cambiar aún el lenguaje.
Cuando ores, o sea, yo hablaba con mi papá de tú, no hablaba de usted. A lo mejor ustedes hablan de usted, así se acostumbraron. Pero yo no veo a Jesús hablándole al Padre de usted. Usted, Padre, que está en los cielos santificado. No, 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 no. Yo y mi Padre somos uno. Había una comunión. Él estaba en la presencia siempre constante del Padre. Entonces, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo lo has visto? Porque si eso no penetra hasta tu espíritu y se queda así como en la mente tratando de acomodarlo, no va a poder ser revelado. Necesitamos la revelación que Jesús tenía. Y Él dice, el Padre en mí, yo en Él. Lo que yo hablo, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las habilidades que tienen los hijos es de poder oír la voz del Padre. La voz del Padre, de poder tener comunión con el Padre. Tú no necesitas que alguien venga y te esté constantemente metiendo. Aquí aprendemos. Pero ¿cuánto tiempo a veces desaprovechamos o no le damos importancia? ¿Sí? Pero porque pensamos que solamente estamos delante del Padre cuando estamos en un servicio. Pero donde quiera que vaya, ¿dónde me iré de tu presencia? Ahí está. Él está ahí presente. Sé consciente de que Él siempre está presente, que puedes platicar con Él, que puedes confiadamente, ¿sí?, estar delante de Él, no por las obras, sino por la gracia. Y si la regamos, pues hay que pedirle perdón y se acabó. No estar como el enemigo, va a estar condenación, condenación, condenación. No, no, no. El Padre ama. Y lo principal es que quiere restaurarnos, ¿ok? Entonces Jesús es el fundamento, Jesús es el modelo. Él es la piedra que nos muestra cómo es la relación, la piedra angular. Y Él es el que nos muestra cómo es la manera, la relación y la manera como debe de funcionar la relación personal con Dios. Cada quien se acerca a Dios como quiere. Si yo lo quiero ver de lejos, Jesús, hijo de David, bueno, hasta Él recibió. No se cayó y dice, ¿sabes? Cállate, cállate, no lo molestes. Jesús, hijo de David, ten misericordia. El Padre es misericordioso. El Padre es justo. El Padre es bueno. Ahora dice, si ustedes siendo padres le pide el hijo un pan, no le vas a dar una piedra. Siempre Dios va a dar buenas dádivas. Podemos confiar en Él, que su camino, que su voluntad es buena, es perfecta. Ahora, como buen padre, Él nos instruye, Él nos disciplina para darnos una formación, la formación que necesitamos para ser hijos que lo representen. Muchas veces vemos a Dios, ay, es que Dios es puros caramelitos y bomboncitos. Tenemos el concepto de Dios de que, ay, es bien alcahuete, ¿no? Y nomás me quiere apapachar y verme bien. No, el Padre también nos corrige, nos enseña, nos disciplina. Es un buen Padre. Dice que no nos trate como huérfanos o como si fuéramos, ¿verdad?, gente que no tenemos relación con Él. Entonces, como buen Padre, Él nos instruye, nos disciplina para darnos la formación que necesitamos como hijos, la formación que necesitamos. Entonces, generalmente asociamos, ¿sí?, la disciplina con el castigo. ¿Sí? No, me va a castigar, me va a castigar. ¿Por qué? Porque el Padre, muchas veces los padres nos castigaban, nos disciplinaban, ¿sí? Pero Dios, y generalmente queda ese concepto de que me van a disciplinar, es que estoy mal y se enoja la persona. Pero vamos a ver cómo ve la disciplina Dios. Esto a mí me gustó porque el Padre al que ama disciplina, ¿sí? Desde la perspectiva del Padre, la disciplina es un proceso que viene como producto de su amor, con el fin de vernos prosperar y cumplir nuestro propósito. Un hijo que nunca se le enseñó, un hijo que nunca se le corrigió,
Hay uno hijo de David que nunca lo corrigió el papá. David no fue buen padre. David tuvo muchos errores como padre. Fue un buen adorador, fue un buen rey, pero donde más falló fue en la paternidad. Y hay uno de los hijos nunca lo corrigió. Entonces tuvo muchos problemas con los hijos que quisieron levantarse en su contra, como un Absalón, y otro hermano también que se quiso posicionar. Fueron hijitos de papi, que pues somos hijos del rey, pero no hubo la relación que les guiara, que les enseñara, que los formara. Con el que más dedicó tiempo fue con Salomón, que fue el último hijo, ¿sí? El último hijo. Ahí ya David ya no iba a la guerra, ahí David ya tenía más tiempo, ya estaba más maduro y ya vio qué regadas estaban los otros hijos, que ninguno servía para ser rey, aunque quisieron tomar el reino. Pero David se enfocó en enseñar a Salomón, porque Dios le dijo: Salomón va a ser el rey. Fíjate que cuando el padre hace un buen trabajo, Dios puede trabajar con el hijo más fácilmente. Somos colaboradores de Dios. Nosotros, dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Dios nos da a los hijos para enseñarles, para guiarles, para proveerles, para protegerles, ¿sí? Para formarles, para ayudarles a formar una carrera, un destino, un propósito. Y David eso lo vio hasta el final. ¿Por qué? Porque estuvo muy envuelto en guerras. Estaba en el gobierno, todo lo demás. Entonces descuidó la familia. Entonces la disciplina es un proceso de entrenamiento, de enseñanzas, de capacitación y formación. La disciplina es un proceso de entrenamiento, de enseñanzas, de capacitación y formación para que podamos tener el carácter que nos permita garantizar el éxito. ¿Están dando cuenta cuánta gente está fallando en los trabajos? No duran en ningún lugar, no tienen sueños. Hay un espíritu de víctimas, hay un espíritu de rechazo. Pero el hijo que fue enseñado, que fue capacitado, ¿sí? Que fue entrenado, que aprendió de uno de los tropezones, pero que el papá no le estuvo ahí: ay, no le pasa nada. Una vez, no sé, mis hermanos, uno se pegó y dice: así se hacen los hombres, le dice el otro hermano, ¿no? Así se hacen los hombres. La vida no es fácil. Y a veces las mamás queremos, ¿verdad? O la mamá es la que es más sobreprotectora. Necesitamos el equilibrio de los dos padres. Pero ¿para qué? Para poder guiar, para formar esas saetas, para que se forme carácter. Una de las necesidades más grandes es la formación del carácter. Como creyentes, no sé cuál es tu llamado, tu ministerio, pero lo que va a sostener tu llamado, tu ministerio, tu vida es el carácter. Y el carácter desde casa se está formando. Es que puro berrinche, pura queja. No, hay que guiar, hay que corregir, hay que explicar, hay que enseñar. ¿Por qué? Porque si no, estos niños o estos jóvenes después se van a perder en el mundo porque no tienen carácter, no tienen columna vertebral, están inseguros y están enfrentando un mundo que es tan complicado, tan difícil y con tanta maldad, y no tienen carácter. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hoy me pongo la apariencia de sanguínea y luego voy con el otro grupito y pues aquí soy flemática, soy víctima, soy esto, puras apariencias. No sabe de dónde vienen, no conoce su valor. Entonces, la disciplina no es castigo, la corrección no es castigo. Dios sabe el potencial que tenemos. Dios conoce el llamado que tiene para cada uno. Entonces, ese es un proceso que viene como producto de su amor. El padre al hijo que ama lo corrige. No lo deja como si que haga lo que se le pegue la gana. Se le enseña.
Y desde chico se le va enseñando conforme a su edad. El padre que ama corrige al hijo. ¿Por qué? Porque la disciplina es un producto del amor para que el hijo prospere, para que el hijo madure, para que los hijos tengan carácter. Es un proceso de entrenamiento, para que se hagan responsables, para que sean comprometidos, para que sean seguros. Sí, es un proceso de enseñanzas, de capacitación y formación para que podamos tener un carácter que nos permita garantizar el éxito en lo que hacemos. Una de las cosas, la paternidad tiene que ver con discipulado también. El padre está enseñando al hijo, está discipulando al hijo, está entrenando al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo va a heredar. El hijo hereda. Entonces los hijos necesitan tener la perspectiva de Dios con respecto al discipulado, con respecto a la disciplina. ¿Para qué? Para que tenga éxito, para que pueda salir adelante. El Padre no nos enviará a hacer algo para lo que no hemos sido llamados, no hemos sido capacitados y no tenemos habilidades. El Padre ve las habilidades o ve el potencial y empieza a enseñar o empieza a ayudar para que ese potencial se desarrolle. Proverbios 3, 11, 12, hijo mío, no rechaces la disciplina. O sea, no rechaces la corrección. Hijo, no rechaces la instrucción, no rechaces la dirección del Señor. Mucho de lo que nosotros aquí hacemos, enseñamos la palabra, pero tratamos de guiar con la verdad, con la palabra, traer corrección. Hay un espíritu de error, hay muchas cosas que están ahí, lo que pasa, pero entonces dice, no rechaces la instrucción, no rechaces la dirección. Mi esposo dice, estos principios, y punto 1 y punto 2, principios, ¿para qué? Para que podamos ser prosperados, para que podamos tener éxito, para que Dios pueda capacitarnos y habilitarnos para el llamado que tenemos cada uno. Y no es todo el llamado es para estar ministrando aquí. Probablemente Dios te llamó a las empresas, Dios te llamó en otras áreas sociales, pero hay que ser capacitado. No basta con solamente, ay, pues es que yo siento. Muchas veces hacemos las cosas porque vemos la necesidad, pero no estábamos capacitados, no estábamos entrenados y cometemos muchos errores. Qué suave cuando el padre tiene al hijo y le está enseñando y dice, ya es el tiempo señalado. Por eso Jesús tardó 30 años. 30 años antes de ser lanzado al ministerio. Y Jesús se movió con la dirección del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. No se movió solo, no se movió independiente del Padre. Él siempre en esa unidad, en ese acuerdo. Por eso él terminó la obra y tuvo éxito. Entonces, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes, no te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Proverbios 3, 11, 12. Aquí podemos ver cómo la disciplina es una expresión de amor. El padre al que ama lo corrige, lo disciplina. Y es el medio, la disciplina, para hacer crecer al hijo en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento. ¿Por qué nos interesan los discipulados? Para enseñar, para dar herramientas, para enseñarnos a ser más sabios, inteligentes con la palabra del Señor. El discipulado tiene que ver con formación, tiene que ver con formarnos para la obra para la cual Dios quiere que nos llamó. Salmo 94, 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges. Fíjate, bienaventurado. Qué manera de ver la disciplina y la corrección. David, por ejemplo, la regó feo y se cayó y Dios se quedó calladito, no le dijo nada, esperando que él recapacitara y reconociera que había pecado, pero se hizo el tonto.
Y bueno, le mandó un profeta para corregirlo. Y fue cuando abrió los ojos y se arrepintió. El Salmo 51 vemos qué arrepentimiento tan profundo. Pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él no fue corregido, no tenía paz. Su salud física empezó a dañarse, ¿sí? Se afectó las relaciones familiares. Aún su desempeño en el reino se afectó. Entonces, cuando viene el profeta y con mucho temor, porque él como rey lo pudo mandar a matar, pero él supo que era Dios el que lo estaba disciplinando y reconoció su error. Se arrepintió profundamente y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mira, el hijo que tuvo muere de la relación con Betsabé, y muere el primer hijo. Pero de Dios, después de que él cambia su corazón, después de ser disciplinado, después tiene a Salomón, ¿sí? Jededías, Dios le dijo, le puso otro nombre, era el amado de Dios. Pero si era el producto, si era Jededías, Dios lo amó. Entonces, por eso David es bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Cuánta sabiduría hay en esto? ¿Y cómo reaccionamos cuando nos corrigen? Primero culpar a otro, ¿no? Para que no verme mal. No, es que yo no fui. O fue culpa del otro. Pero David no dijo, no, pues que es que ¿para qué se anda vallando bichi? No, no es culpa mía. Él reconoció. Y gracias a Dios se arrepintió. Y no importa si lo siguieron viendo mal, pero él sabía que Dios, el Padre, lo había perdonado. Él me perdonó, él me perdonó. Y él, su vida se volvió a fortalecer. Fue seguro en la relación con Dios. Lo vio de otra manera, un padre que corrige. Dice, y en tu ley lo instruyes. Pero uno necesita dejarse instruir. Si uno dice, sí, ya sé. Bueno, pues ahí tú vas a aprender. Hay dos maneras de aprender: por revelación o por trituración. Muchas veces estamos diciendo, sabes que no te vayas por ahí, o esto. Viene la palabra de instrucción, de dirección. Pero, ay, no, ¿a mí qué me va a decir? Queremos aprender, ¿verdad? Por experiencia. Y muchas veces esas experiencias terminan siendo muy dolorosas, muy complicadas. Y para volver a retomar al lugar donde debemos estar, pueden pasar años. ¿Por qué? Porque no nos dejamos corregir. Dice, en tu ley lo instruyes para hacerle descansar. ¡Wow! La palabra nos da descanso. Su espíritu nos da descanso. O sea, dice que nosotros somos una morada de Dios. Ese templo donde Dios descansa. Pero imagínate con un adolescente berrinchudo que somos. Y puro no, y mi manera. ¿Cuál descanso le damos al Espíritu Santo? Puro Contreras. No. Actitudes. Entonces, como no se ve la disciplina desde esta perspectiva, se rechaza. El ser humano rechaza la corrección. Pero si la ves desde la perspectiva para mejorarte, para formar carácter, claro que en ese proceso de cambios, de aciertos y regadas, de correcciones, de instrucción, va uno aprendiendo, va uno madurando, ¿sí? Y entonces pues viene la sabiduría y no estamos afanados, tenemos descanso. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
¿Sí? Entonces, ¿cómo ve la palabra? El que detiene el castigo, el que detiene la corrección, el que detiene la instrucción, el que no habla por temor o para no molestar en el momento preciso que debió haberlo. Dice, a su hijo aborrece, no lo está tratando como hijo, lo está tratando como un esclavo o como el hijo del vecino. Yo no voy a decir el hijo del vecino, nada. Pero es importante ver, y Proverbios está lleno de principios y está lleno de consejos muy buenos, ¿sí? Entonces, quien no recibe la corrección del padre va a estar constantemente errando, va a aprender en base a aciertos y regadas, y entonces va a regresar con muchos chipotes, va a estar dándole vueltas al mismo cerro, no va a llegar a tiempo a su propósito. ¿Sabes que cuando tú vas a ser corredor o nadador, tienes un coach, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hace el coach? Te enseña, ¿qué más? Te prepara, te anima, te corrige, te disciplina. ¿Ah? Y ahorita a veces los coaches no son tan tiernos y usan majaderas, palabras así, eres bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Te voy a corregir. Cuando estaba Samuel en la rondalla, tenía un muy buen maestro de canto que sacó a unos jovencitos, unos sabían guitarra, otros están aprendiendo, pero formó una rondalla. Me tocó estar nomás creo que en una vez y nomás le oía los chines que les decían los chamacos y el teatro, ¿no? Si las regadas y lo que tú fueras. Pero estos jovencitos se trajeron el primer lugar. Tenían bien poquito tiempo. El Espíritu Santo nos enseña, que es el Espíritu de Dios, nos guía, nos corrige, ¿sí? Nos va formando. Entonces nosotros necesitamos abrazar eso y decir, gracias Señor, porque no me estás tratando como un extraño, me estás tratando como hijo. Y siempre lo va a hacer, no va a hablar palabras hirientes, pero sí nos necesita corregir. ¿Cuántos han sido corregidos? ¿Cuántos hemos necesitado corrección? Pues claro que todos, ¿verdad? Y gracias por las instrucciones, ya sea en la escuela, con los padres. Entonces, quien no recibe la corrección del padre constantemente va a estar errando. Se expone a andar en vergüenza y pobreza por causa de su necedad y falta de entendimiento. Muchas veces escuchan más la voz del extraño, la voz del que les da por su lado, la voz que le dice, no, hable así todo. El hijo pródigo se sale de la casa del padre, no estaba preparado, pero el padre no lo retuvo. ¿Te quiere decir? Le dolió al padre, ok, vas a aprender de otra manera. Y se fue. Pero su protección estaba todavía en ese momento, estar en la casa del padre, estar enseñado. ¿Por qué? Porque iba a ser el heredero. Entonces pide su herencia y se va, así bien contento, se sacó toda su ropa y ya me voy. Y aquí ya nadie me va a decir nada, nadie me va a corregir, nadie me va a poner a trabajar. Y quiso vivir la vida loca. Y sí que vivió la vida loca. Y terminó gastándose todo lo que tenía. No sabía administrarse a sí mismo, no sabía administrar el dinero. Eso sí, le llegaron una bola de compadres y amigos que todo el mundo quería estar con él. Todos le daban por su lado. Todos eran compañeros de parranda y le daban por su lado para que estuviera contento y pues invitar a los tragos y las comidas y todo eso. Cuando se quedó sin nada, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los amigos? Porque no hubo un amigo que le dijera, ¿sabes qué? Espérate, no es así. Un amigo va a buscar también el bien de la persona. No va a aprovecharse de la persona para robarle, para saquearle. Esos no eran amigos, eran conocidos que aprovecharon la oportunidad de este tonto que no tenía madurez y terminó muy avergonzado. Salió con muchas ínfulas, ¿verdad? Así, y regresó como humillado. Pudo haber aprendido de otra manera. El padre le pudo haber instruido, pero él decidió. Muchas veces el padre nos va a dejar hacer lo que queremos. O sea, él no nos va a disciplinar, guiar a la fuerza. Aunque le duela, aunque sepa que le estamos
que la están regando. El Padre, no, ¿sabes qué nos dio? Es la voluntad. A veces quisiéramos, ay, que no haga, que estórbale, dices, te dio voluntad. Y cada uno aprendemos de diferentes maneras, pero podemos evitar. Por ejemplo, este tema a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque me va formando. Así, gracias, Señor. Y a veces le he dicho, Señor, corrígeme, nalguéame, pero no me sueltes. No me partes de mí. Tú eres lo más importante. Y yo sé que como padre, cuando necesita corregir, lo va a hacer. La disciplina que nos brinda el Padre está más ligada a la corrección que al castigo. Nosotros vemos la disciplina como, ay, me está castigando. No, es corregir. Corregir es algo que está chueco, algo que está fuera de lugar, algo que se está desviando. Vamos a corregir el camino, vamos a ayudarle a que se enderece. ¿Pero nos gusta la corrección? No. Hay una así como que da urticaria. Es que luego la víctima, es que me rechazas, es que no me estás aceptando. No, es que hay algo que te vas a perder si no corriges esa actitud. Pues sí, cuando no eres corregido te vas a estar regando, dice mi esposo, te va a estar dando de topes, por eso llega todo así chipotudo, ¿no? Todo ojo morado. Pero ¿cuántos no necesitamos la disciplina del Señor? Pues claro, y la vamos a decir. Dice, dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Pues en ese proceso está la disciplina, está la corrección, está la dirección, está la instrucción, está la formación. Eso nos va a ayudar y estar firmes, a ser direccionados. Entonces la disciplina está más ligada a la corrección que al castigo, para guiarnos por el camino correcto. Es el medio que el Padre utiliza para formarnos, madurarnos y para hacernos crecer en sabiduría y carácter. Y como decía, hay un tema que vamos a estar tratando más adelante sobre el carácter. El carácter es indispensable. Así como la disciplina, la relación con el Padre es esa columna vertebral, el carácter nos va a abrir puertas o nos las va a cerrar. Esta disciplina refleja su cuidado, es un sinónimo de su amor, de su cuidado, de que Dios se preocupa por madurarnos y prepararnos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Un comentario personal que he estado viviendo. A veces nos desesperamos por la bendición, porque decimos, oye Señor, tú me has hablado bendición y me has hablado prosperidad y me has hablado cielos abiertos. Y salimos allá afuera, tocamos la puerta, picamos piedra y todavía no llega la bendición. Y seguimos picando piedra y seguimos picando piedra y todavía no llega la bendición. Pero pocas veces volteamos a ver que no estamos listos y no tenemos el carácter maduro para esa bendición. Si no aprendemos a ser fieles en lo poco, pues el Señor nos va a poner en lo mucho, ¿no? Así que esa es una enseñanza personal ahorita que me toca, porque, oye, la bendición, Señor, que tú dijiste, y la bendición. Entonces, es preferible aceptar la disciplina y decir, necesito prepararme más, necesito crecer más, necesito ser un hijo más maduro, porque Dios no es un padre imprudente. Dios nos va a dar la bendición cuando estemos listos y cuando estemos maduros, ¿no? Así que pues, ya. Mira, cuando el padre ya ve al hijo maduro, lo va viendo, le va soltando más confianza, más responsabilidades, ¿sí? Lo apoya porque sabe que el hijo va a responder. Por ejemplo, cuando estaba en la Ciudad de México, me dice mi papá, o dice, ¿por qué no busques un departamento para que ya no estés rentando? Estaba en casa de huéspedes. Y me dice, yo te apoyo, yo te ayudo para el reenganche. Y ya sabía que yo iba a pagar, sabía que iba a responder, ¿sí? Porque si veo al hijo que no responde, dice, pues nada, me vas a dar tu aval y vas a quedar endeudado. Entonces los padres observan, sabe cuándo soltar o cuándo no. ¿Por qué? Porque lo dañan, ¿sí? Cuando yo empecé con el departamento, pues yo podía estar viaje y viaje y viaje y viaje, tenía,
Pero no, ahora tenía una responsabilidad. La disciplina nos hace responsables, nos hace valorar, ¿sí?, las cosas, y pues también retribuimos después a la familia, porque no solamente ellos nos dan, pero a nosotros también nos hacemos responsables. ¿Alguien más que quiera compartir algo, comentar algo o preguntar algo? Adelante. Bueno, yo crecí sin papá y en verdad cuando yo estaba creciendo yo hacía lo que yo quería. Mi madre no me podía detener y a mí me hacía falta mucho mi padre. Nunca supe la necesidad que tuve de un padre hasta que conocí a Dios. Y Dios comenzó a formar un carácter de mí de hijo, porque tuvo que formar ese carácter de hijo para yo poder verlo como padre. Yo batallaba mucho acercarme a Dios como padre, porque yo no tuve un buen ejemplo. Pero cuando Él fue tratando conmigo y yo comencé a sentir ese amor que tenía por mí, me fue fácil responderle y amarle y desear obedecerle. Y yo le doy gracias a Dios cada vez que me ha corregido. Está hablando de la pastora de la disciplina. Yo lo necesité toda mi vida. Y hasta ahora de esta edad, que cada vez que me corrige el Padre, yo le doy las gracias de todo mi corazón, porque me siento amada. Siento que Él me ama cuando Él me disciplina. Y a veces, claro que no nos gusta, hermanos, pero es tan importante para nosotros. Y le doy gracias que en verdad, así como a mí me ha enseñado, nos va a enseñar a todos. Pero tenemos que tener ese corazón humilde para acercarnos a Él y no verlo como muchas veces le tenemos tanto miedo a Él que no nos va a perdonar o que no, lo que nos va a hacer es rechazar. Pero no es ese tipo de padre. Si tú vienes con un corazón arrepentido, Él está ahí como estuvo con el hijo pródigo, para poner vestimentas limpias, un anillo en tus manos. Y lo dice que también prepara el cordero para hacer fiesta, porque el hijo que estaba muerto ahora vive. Eso es lo que hace con los hijos pródigos. Y es una cosa muy hermosa. Entonces fíjense cómo la disciplina del padre siempre está ligada a su amor. El padre que ama a su hijo, disciplina a su hijo, corrige. Y yo no sé, cierra ahí tus ojos, pero probablemente no fuiste disciplinado de la manera correcta, y eso deja una huella, deja heridas en el corazón. Probablemente no tuviste el padre como Gloria, y hasta después de muchos años y regadas en la vida, que casi el enemigo te destruye, ahora te topas con Dios, pero un Dios no lejano, sino un Dios que es Padre y que te está, en ese amor te está guiando, te está disciplinando. Escuchaba a una persona esta semana, y aún sigue la situación, pero dice: nosotros éramos las hijas del borracho, el padre era el borracho. Y ustedes no saben lo que significa crecer con un padre borracho. Y nos conocían en la colonia como las hijas del borracho. El hombre todavía le sigue, pero pasó por encima de esto, porque se encontró con el buen padre, que la restauró, que la ha levantado. Y el padre se enojaba mucho, dice que su papá se enojaba mucho con ella, porque era la única que no le compraba las cervezas. Tú deberías ser como tus hermanas. En lugar de corregir, dar ejemplo, guiar, ¿sí?, estaba haciendo todo lo contrario. Y era un choque con la hija, un rechazo, porque la hija no hacía lo que el padre quería. ¿Por qué? Porque ella amaba al padre, porque sabía que eso no era lo bueno. Entonces, yo no sé qué tipo de padre has tenido. Lo más importante en esta etapa es que te conectes con el Padre Celestial y que cambie esa perspectiva de lo que significa la disciplina, que puedas recibir su paternidad. La paternidad trae instrucción, la paternidad trae formación,
produce identidad, valor, seguridad. La paternidad de Dios trae provisión y protección. Si uno rechaza, por ejemplo, el hijo pródigo que se fue de su casa, salió de la provisión, salió de la protección. Y él solo, la gente dice, es que yo solito me formo. No, no te puedes formar a ti mismo. Necesitamos la instrucción de Dios, necesitamos su paternidad. Y Padre, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, por tantas veces que nos has corregido. Señor, tu amor está envuelto en todo eso. Gracias porque, Señor, tú quitas esa orfandad y es tu amor el que nos atrae hacia ti. Queremos ser como tú. Jesús vino a mostrarnos esa relación que quieres tener con cada uno de tus hijos. Tú eres un buen Padre. Señor, levanto a cada uno de los hijos de esta casa. Y Señor, sana cualquier corazón, cualquier herida. Señor, que todavía esté impidiendo que esa relación contigo se desarrolle. Que venga el perdón, que venga la restauración. Mira, si tú tuviste una mala relación con tu padre, va a afectar a tus hijos. Y eso que tú traes se lo vas a impartir a los hijos. Por eso es importante, sobre todo los hombres, porque Dios levanta al varón para representarlo. Y Dios quiere sanar el corazón de cada uno. De cada uno. Porque hay un espíritu de orfandad, pero ese se restaura primeramente con la relación con el Padre. Y después Dios usa a nuestros padres o tutores o pastores o maestros para enseñarnos con el fin de que podamos, dice, ser transformados, podamos crecer en estatura, a la estatura de Cristo, el Hijo amado, el Hijo que confió en su Padre, hizo todo lo que el Padre le pidió y terminó su obra. Es que el Padre está tocando el corazón de cada uno y te pregunta, ¿me vas a dejar? ¿Me vas a dejar como Padre guiarte? ¿Me vas a dejar como Padre corregir y enseñar? Dios no puede hacer nada con el que no se deja. Pero solo cuando nosotros disponemos el corazón, el Padre empieza a actuar y a revelar. Y Él con cuerdas de amor nos va trayendo, nos va trayendo, nos va trayendo. Pero ¿por qué? Porque los pensamientos que Él tiene de cada uno son pensamientos de bien, para darnos un fin, para darnos un propósito. Él conoce nuestro propósito. Él conoce para qué fuimos creados. Pero sí necesitamos ponernos en sus manos y dejarnos guiar por Él. Amén. Bueno, vamos a tener 5 minutos y empezamos ya con la alabanza.